Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ver el ejemplo número 4 de los vectores en el espacio o en R3. Esta ya es una aplicación ya de lo que hemos visto. Es un ejemplo práctico de cómo podemos emplear o aplicar los conocimientos que hemos adquirido hasta ahorita. Bueno, nos dice, una cámara de televisión de 120 libras está sobre un tripié. Representa la fuerza ejercida por cada pata del tripié como un vector. O sea, cada una de estas patas la tenemos que representar como un vector. Voy a hacer un pequeño acercamiento para que puedan ver mejor la imagen, mi dibujo, que pues no es de muy buena calidad, pero pues se hace el intento. Miren, ahí podemos observar en el dibujo tenemos la cámara, que es el cuadro azul que está hasta arriba, y cada una de las líneas azules representaría las patas del tripié, ¿sí? Entonces, les explico aquí. Aquí tenemos el punto P. Ese es el punto de inicio donde está posicionada la cámara en el tripié. Ese se encuentra a 4 pies de altura. Tenemos la pata que se llama Q1 y se encuentra sobre el eje de la y está a 2 pies de distancia del origen. Tenemos la pata que se llama Q2, la pata número 2, y estas son sus coordenadas. Está a 1 pie y a 2 pies, ¿sí? Entre el eje X y el eje Y. Y por último la pata 3 que se llama Q3, igual se encuentra a 1 pie separada del eje X y a 2 pies separadas del eje Y. Bueno, voy a hacer ya el alejamiento para que puedan ver ya bien el pizarrón completo y desarrollar el problema. Bueno, con respecto a esta imagen, esta figura, vamos a determinar que Q1, Q2 y Q3 van a ser 3 fuerzas, porque son las patas, y les vamos a representar como un vector, no como un escalar. En este caso me lo pide como un vector, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer lo primero, es determinar los puntos, las coordenadas de los puntos. Yo necesito saber qué coordenadas tiene P, qué coordenadas son Q1 y qué coordenadas son Q2 y Q3. Entonces lo primero es determinar el valor de P. Recuerden que tenemos en coordenadas el orden de X, Y y luego Z, ¿sí? Entonces, para X, P se encuentra en el origen, pero tiene una altura, o sea, sobre el eje Z. Por lo tanto, como está en el origen, X es 0, Y es 0, y Z pues es la altura que tenga, que son 4 pies. ¿Sí? Entonces, en Z tengo 4. Ese es el eje Y. Se me olvidó ponerlo. Para Q1, igual, componentes en X, Y y Z. Su componente en X, como está sobre el eje Y, su componente en X es 0. Su componente en Y es 2. Pero como estamos a la izquierda, ¿sí? Vamos a tener que es negativo. Entonces es menos 2 en Y, ¿sí? Aquí lo vamos a ver como si fuera desde arriba. Como está sobre el plano XY, en Z no tengo nada, estoy en 0, ¿sí? Porque esto está sobre el suelo. Cuando estoy en el piso, tengo altura 0, ¿sí? No está despegada la pata, sino que está presionando el suelo, entonces la altura es 0. Por eso P sí tiene una altura de 4, pero las patas, las 3, van a estar sobre el piso
y su altura va a ser de 0. Por lo tanto, z para Q1, 2 y 3 va a ser igual a 0. Entonces vamos a ver. Q2 nos dice que tenemos un pie separado del eje X, dos pies separados del eje Y. Entonces, bueno, este es el origen y este es el eje Y. Para determinar la componente en X de Q2, ¿qué tanta separación hay del eje Y hacia Q2? Exacto, dos pies. Como voy hacia enfrente es X positiva, entonces es un 2 positivo. ¿Sí? Ahora, del origen, ¿qué separación hay hacia Q2 para con respecto al eje Y? Un pie. Entonces, es 1. Y como voy del origen hacia la derecha, pues tengo que es positivo. Y dijimos que para las tres patas, z sería igual a 0. Bueno, no sé si me estoy dando a entender aquí bien para determinar las componentes en X y Y. Z me imagino que se entiende. Como estamos en el piso, no hay altura, z es 0. Si lo vemos desde arriba, tendríamos un plano de Y y X, un plano XY, ¿sí? En este plano, si esto lo vemos desde arriba, esta Y está aquí y esta X está aquí. Entonces, aquí tendríamos Q1, ¿sí? Que se encuentra a menos 2. Menos 1, menos 2. Por eso tenemos esta. Como está sobre el eje Y, no hay componente X. Ahora, Q2 se encuentra en el cuadrante 1. Aquí localizamos Q2, ¿sí? Y nos dice que la separación que hay del eje X hacia Q2 es de 1. Por lo tanto, aquí tenemos 1 en Y, ¿sí? Y en X la separación es de 2 con respecto al eje Y. Entonces avanzo 1, 2. Por eso tenemos 2 en X. Ya lo borré. 2. Tenemos 2 en X, 1 en Y y 0 en Z porque no hay altura. Y Q3 está en el cuadrante número 2. Está en el cuadrante número 2 con igual 1 de altura. ¿Sí? Está en altura, bueno, con respecto a Y es 1 y con respecto a X es 2. Pero de igual forma son negativos, entonces tengo menos 2,1, ¿sí? Como pueden observar, Q2 al estar en el cuadrante número 2, X es negativa, Y es positiva. Entonces Q3 sería menos 2,1, 0, porque estoy en el plano, no tengo altura. De esta forma ya obtuvimos las componentes X, Y y Z para los 4 puntos. Es el punto P, donde está posicionada la cámara, Q1, 2 y 3, que son las tres patas, ¿sí? Una vez que tengamos los puntos, vamos a proceder a sacar las distancias que hay del punto P a Q1, del P a Q2 y de P a Q3. Aquí lo voy a hacer a un lado. Vamos a tener P a Q1. Entonces, Q1 es la distancia final, P es la inicial. Entonces tenemos que restarle estos a P. Y sería 0 menos 0, coma, menos 2 menos 0, coma, 0 menos 4. Por lo tanto, P a Q1 serían 0, menos 2, menos 4. Y lo mismo para Q2.
de P a Q2. Entonces tenemos 2 menos 0, 1 menos 0, 0 menos 4. Y esto nos da 2, 1, menos 4. Y lo mismo para Q3. Tendríamos menos 2 menos 0, 1 menos 0, 0 menos 4. ¿Sí? Y esto nos daría menos 2, 1, menos 4. Ya tenemos las componentes rectangulares de P a Q1, P a Q2 y P a Q3. ¿Sí? Ahora, de aquí lo que necesitaríamos sería determinar la longitud. No, ahorita no ocupamos la longitud porque nos los piden de forma vectorial, no escalar. ¿Sí? Ya tenemos los vectores que conforman a las patas. Y bueno, como esta cámara tiene un peso de 120 libras y se distribuye de igual manera en las tres patas, entonces sería nada más multiplicar este escalar por estos vectores. Entonces, para determinar aquí la fuerza 1, por ejemplo, que le vamos a llamar así a este vector F1, al de la pata 1, necesitaríamos multiplicar la fuerza, que son las 120 libras, por el vector de dirección PQ1, y esto nos quedaría como, lo podemos representar de esta forma: el escalar multiplicando al vector. ¿Sí? ¿Cuál es el escalar? 120, ese es el escalar. ¿Sí? Entonces nos quedaría, para determinar la fuerza 1, el vector F1, que sería la pata 1, serían 120 por el vector que son 0, menos 2, menos 4, que es este de aquí, el vector PQ1. Y esto nos da como resultado 120 por 0, 0, 120 por menos 2, menos 240, 120 por menos 4, menos 480. ¿Sí? Y nos queda representado como un vector. ¿Sí? Tenemos las componentes X, Y, Z del vector F1. Lo podemos representar con sus vectores unitarios canónicos y sería menos 240J menos 480K. No ponemos nada en Y debido a que es 0. Entonces ya tenemos el vector 1. Necesitamos ahora determinar el vector 2 y 3 porque son tres patas. Bueno, para el vector F2, el de la pata número 2, multiplicamos 120, pero ahora por estas componentes. Serían 120 por 2, 1, menos 4. ¿Sí? Y esto nos daría como resultado 120 por 2, 240, 120 por 1, 120, y 120 por menos 4, menos 480. Esas son las coordenadas del vector F2 y lo podemos representar con los vectores unitarios canónicos. Son 240 en Y más 120 en J menos 480 en K.
Y ya lo tenemos expresado, el vector fuerza 2. Y por último, el vector fuerza 3. 120 del peso del tripoide, de la cámara, perdón, del tripoide, por menos 2,1, menos 4. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. 120 por menos 2, menos 240, 120 por 1, 120, 120 por menos 4, menos 480. Lo representamos en sus vectores unitarios canónicos y nos quedaría menos 240 en I, más 120 en J, menos 480 en K. Y con esto ya determinamos los tres vectores de fuerza. Fuerza 1 es en la pata 1, fuerza 2 en la pata 2 y fuerza 3 en la pata número 3.